Ya estamos en vivo. Tenemos pendiente capítulo 13 del Apocalipsis hasta el 14-20, o sea, bueno, todo el capítulo 13 y capítulo 14 de Apocalipsis. Es mucho, 2 capítulos de Apocalipsis es mucho para verlo en una hora. Entonces vamos a tratar de sintetizar, y además pues son temas que se tratan aquí muy profundos también. Tenemos el tema de las bestias, el tema del 666, que sinceramente para mí el 666 es irrelevante. O sea, cuando pertenecíamos a otro campamento sí era algo que nos preocupaba mucho, como que queríamos a la fuerza entender, discernir qué es el 666, pero la verdad es que a estas alturas pues es irrelevante, sea lo que sea que signifique el 666. Lo que debe importar es permanecer en el pacto y punto, ¿verdad? Para los que ya estamos en pacto, eso es lo que importa, permanecer hasta el final. Ya el cómo se vaya a llevar a cabo eso, pues no es de mucha importancia. Tenemos también el canto de los 144,000, es otro de los temas, ya en el capítulo 14. Tenemos el mensaje de los 3 ángeles, que también es otro tema muy importante. Y tenemos al final del capítulo 14 lo que es la cosecha de la tierra. Entonces hay temas aquí muy profundos, muy importantes, pero los vamos a tratar de sintetizar. Entonces vamos por partes. Primero, las 2 bestias. Hay una que sube del mar, sale del mar, otra que sube de la tierra o que surge de la tierra. Tradicionalmente lo que sabemos de estas 2 bestias, o la manera de interpretar el tema de las 2 bestias, es que una bestia es el antimashiach y que la otra bestia es el falso profeta, ¿sale? O sea, eso es lo tradicional. ¿Mande? Que la que sube del mar es el antimashiach y la que sube de la tierra es el falso profeta, lo que se conoce como el falso profeta. Ahora, ¿por qué 2 bestias? Bueno, recordemos, tenemos 2 testigos. Recientemente hablamos de los 2 testigos. Y entonces hablábamos de las características de los 2 testigos y decíamos que por esas características se dice que pueden ser Moisés y Elías. Ahora, que tengan que ser Moisés y Elías literalmente, dijimos, no es algo seguro. No hay certeza sobre eso y menos hay como fundamentos bíblicos para eso, ¿verdad? Entonces, más bien las escrituras en algunos textos nos dejan ver que sería difícil, por no decir imposible, que alguien que ya murió regrese, ¿verdad? Entonces, aunque hay un antecedente de Moisés y Elías con Yeshua reunidos en el monte de la transfiguración, aún así es complicado, porque la visión en el monte de la transfiguración es de un Moisés y un Elías. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo aparecen ellos ahí? Como su espíritu nada más. Es como si fueran seres de luz, porque realmente de alguna manera los discípulos supieron que eran Moisés y Elías. No sé cómo supieron que eran Moisés y Elías, quizás por lo que escucharon que estaban platicando con Yeshua, pero lo que había ahí
son pues seres de luz, porque estrictamente hablando, bíblicamente hablando, ellos no podían tener un cuerpo. ¿Están de acuerdo? No podían tener un cuerpo ahí, porque las primicias de la resurrección es el Mashiach. El Mashiach es el primero de los resucitados. Y lo dice Pablo, ¿no?, en una de sus cartas a los Corintios. Hay un orden para esto: Mashiach primero, luego los que creyeron en él. Entonces, vaya, difícilmente Moisés y Elías podrían aparecer en cuerpo antes de que venga la resurrección. Y todo parece indicar, de acuerdo al orden de los sucesos, que la resurrección de los muertos en Mashiach se va a dar después del testimonio de los dos testigos. Pues difícilmente serían Moisés y Elías. Ahora, hay otro argumento también en donde la Escritura dice: está escrito para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y los dos testigos, ya leímos, ya vimos que van a morir, y sus cuerpos van a ser exhibidos. Entonces, ¿cómo van a morir dos veces Moisés y Elías? Entonces, hay varios argumentos ahí bíblicos totalmente pues contrarios a la teoría de que puedan ser ellos literalmente hablando. Pero ya dijimos que más bien pueden ser las características de ellos o el espíritu de ellos. Ahora, el espíritu de ellos, vaya, no vaya a haber confusión de que se me metió el espíritu de... No. O sea, es como dijo Eliseo: que reciba yo una doble porción de tu espíritu. O sea, el poder que obró en ti, yo lo quiero tener, pero al doble. Entonces, es más bien eso. ¿Sí, Sergio? Así como Yeshua que dijo que Juan el Bautista era Elías, pero no literal que era su cuerpo o ahora sí que su alma de Elías. Sí. El concepto de Elías. Entonces, el concepto de Elías, pues sí lo cumplía Juan el Bautista. Por eso le dijo, pues que tú eres. Y Juan lo negó, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Juan dijo... Aún así, Juan dijo, pues que ¿dónde me ves que tengo los mismos ojos? Juan dijo: yo no soy Elías. Pero Yeshua dijo: Elías ya vino, refiriéndose a Juan. Entonces, ciertamente estaba hablando de las características de Elías o del espíritu de Elías en Juan, ¿verdad? Entonces, pues teniendo esto en claro, ok, hablamos de los dos testigos, llegamos a la conclusión que los dos testigos bíblicamente y de acuerdo al texto está hablando de las dos casas, porque dice ahí que son los dos olivos, que son los dos candeleros. Nos vamos a la profecía de Zacarías y claramente nos dice que son las dos casas, Judá y Efraín. Entonces, eso ya nos quedó claro, que los dos testigos son las dos casas. Ahora, las dos bestias. Entonces, decimos dos bestias. Recuerden que el Satán, dice la Escritura, se disfraza de ángel de luz. O sea, como que le gusta imitar lo que el Eterno hace. Entonces, como si el Eterno tiene dos testigos, el Satán dice: pues yo también quiero mis dos testigos, ¿verdad? Si el Eterno va a tener dos testigos ahí en la tierra, yo también voy a tener mis dos testigos. Y sus dos testigos del dragón, pues son las dos bestias. Tomando eso en cuenta, hay que considerar la posibilidad de que estas dos bestias tampoco sean dos personas, literalmente hablando. Así como los dos testigos no son Moisés y Elías, o no son dos personas. Hay que considerar la posibilidad de que las dos bestias no se esté hablando de dos personas. Hemos gastado demasiada energía, demasiadas neuronas, demasiado tiempo estudiando y tratando de descubrir la identidad del anticristo, ¿no? Cuando probablemente, o no probablemente, digo seguramente, y la misma Biblia lo dice,
hemos tenido al anticristo delante de nosotros todo el tiempo. La Biblia dice, ha habido muchos anticristos. La palabra anticristo o antimashiach, ¿qué quiere decir? En contra, o sea, el que está en contra de, ¿sí? El que está en contra de, o el que pretende usurpar el lugar de. Entonces, en ese sentido, pues la Biblia dice, ha habido muchos personas, pero también entidades, ¿no? Organizaciones, sistemas, imperios que perfectamente son anti-Mashiach, contrarios al Mashiach, ¿sí? Entonces hay que considerar esa posibilidad, que estemos hablando aquí de dos sistemas y no tanto de dos personas, ¿sí? Sí, es que de hecho yo recuerdo cuando tuvimos la clase de media semana, cuando habló sobre la estatua del sueño de Nabucodonosor, siempre me quedé pensando del barro y del hierro. Entonces yo pensé que en ese momento, creo que lo comenté, de que a lo mejor es que como todos eran pueblos puros, no había como una mezcla aparente, pero esos dos en concreto sí están mezclados. Y ahorita que la semana pasada o antepasada que les pasé la entrevista de un ex agente soviético, que se los puedo volver a mandar, no hay problema, pero de los dos sistemas creo que, o por lo menos para mí, yo los puedo identificar con todo el tema de que sucedió y sigue, con el tema del comunismo, que sigue vivo, y por otro, eso es por el aspecto político, porque a muchos testimonios de gente que vivió en la época de la Unión Soviética se les reprimía su fe, cristianos, judíos, quien sea, y de hecho mucho de lo que el comunismo hizo en los países afectados o que pertenecieron a la Unión Soviética a la fuerza, les despojaron de la identidad, les quitaron todos sus monumentos, les quitaron toda su historia, todos los colores, incluso hasta su forma de como cultura. Entonces lo despojaron y pusieron como la cultura soviética, no incluso la rusa, no, o sea, es la soviética, que son todos paredes grises, tristes, todo muy igual. Eso es por el lado político, que todavía puede seguirse por ese lado. Y por el lado religioso, yo puedo ver ahorita con los problemas que están sucediendo, por lo menos en la Unión Europea, con el tema de la inmigración de países islámicos, que mucho de la gente, que por lo menos en Inglaterra que se ve más, están siendo reprimidos cristianos. Y uno diría, ¿por qué si Inglaterra también es un país cristiano? Bueno, pues ya no lo es, porque gran parte de la población, o por lo menos gran parte de los líderes de la Unión Europea, apoyan más las ideas de esta gente en contra de su propia gente, que aunque no sean cristianos, pero tienen valores cristianos. Entonces, digo todo eso porque los dos sistemas, pues sería el político y el religioso. Por un lado, atacan la fe, o sea, nos atacan a nosotros y a nuestros hermanos, en general los cristianos. Y por otro lado, tenemos una bestia que ya fue, porque ya no existe como tal comunismo, pero sigue vivo mediante la cultura, a lo que actualmente se conoce como marxismo cultural. De hecho, todas las protestas, o por lo menos aquí como México, aquí estamos en México, en la Ciudad de México, que vemos todas las protestas del tema del feminismo, es tratar de destruir toda la base estructural social. También en Estados Unidos sucede, en Europa sucede, en Asia sucede, en África también quiere suceder, pero creo que por el Islam medio lo detiene, pero aún así ese sistema ideológico comienza a pegar en la base de las sociedades, o por lo menos lo que creemos como base de las sociedades, que es básicamente mucho de lo que está escrito en las escrituras. Entonces, por esos dos lados, o sea, yo puedo dar, o sea, mi opinión sobre eso, porque ahorita pues ya lo estamos viendo, ya es bien obvio.
Sí, y es muy importante eso, o sea, que estemos observando lo que pasa y que el Eterno nos dé la sabiduría para, digamos, poder discernir en dónde es donde están estas bestias, porque quizás estamos esperando nosotros algo diferente. Quizás estamos esperando, anoche lo platicaba con Claudita, allá en San Nicolás, platicábamos de ese tema, y le decía yo esto, le digo, mucha gente está esperando un personaje que de pronto se ponga ahí en las cámaras, ahí todo siniestro, y diga, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy el anticristo! Y muchos están esperando algo así. Y no, porque entonces, ¿cuál sería su éxito? Todos le van a tener miedo. Entonces, de eso no se trata. Recuerden que el dragón desde el principio ha sido engañador, ha sido astuto, ha sido especialista en confundir, en hacer dudar a las personas, en hacerlos caer, en alejarlos de Dios, etc. Esa ha sido su forma de trabajar y siempre lo ha hecho de una forma, vamos a decir, a la secreta, ¿verdad? Entonces, si la misma Biblia nos dice que el espíritu y la antimashiach ya está ahí, ya se está moviendo, es que ya está. Entonces no estemos esperando a ver un personaje así, ¿verdad? Ahora, recapitulando, tenemos 2 testigos ya identificados, y esos 2 testigos son las 2 casas, y las características de esos 2 testigos son, precisamente al ser las 2 casas, son, lo dice el Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios dados a Moisés, y los que tienen la fe de Yeshua. Así Apocalipsis los describe. Y en el capítulo anterior de Apocalipsis, del que hablamos el pasado miércoles, veíamos que el dragón siempre ha perseguido a la mujer que es Israel, y después persigue a los descendientes de la mujer, y luego dice a los otros descendientes de la mujer. Entonces el dragón persigue, en los últimos tiempos el dragón lanza su persecución sobre 2 grupos, que obviamente son los 2 testigos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos o que guardan la ley de Moisés, y los que tienen la fe de Yeshua. Esos 2 grupos son los que el dragón les tiene puesto el ojo. Entonces, ¿cómo el dragón lanza su ofensiva contra estos 2 grupos? A través de las bestias. Ahora, esto no es nuevo. Esto que va a ocurrir en días nuestros es algo que ya ocurrió en el pasado. Cuando nosotros vemos aquí Apocalipsis hablando de bestias, tenemos que ir a la Escritura, al testimonio de la Escritura. ¿Dónde nos habla de bestias la Escritura? En el Tanaj. En Daniel. En Daniel nos habla de bestias. Y ahí viene pues lo que decía Iván, ¿verdad? Esas bestias de las que habla Daniel son los imperios, justamente los imperios que en su momento tuvieron que ver con Israel, que tuvieron a Israel bajo opresión a partir de Babilonia, o sea, sobre todo a la casa de Judá, porque cuando empieza el asunto de Babilonia, el reino del norte, o sea, Efraín, ya no existía. Asiria ya lo había mandado al exilio. Pues ahora, todo lo que Daniel habla, el tema de las bestias, el tema de la imagen de Nabucodonosor, tiene que ver con los imperios a partir de Babilonia. Entonces tenemos a Babilonia, tenemos a los medo-persas, tenemos a Grecia y tenemos a Roma. Esos son los 4 imperios que, digamos, tenemos ahí. Pero Daniel habla de un imperio que surgirá después, en donde se van a mezclar, pero entre comillas, porque también dice
Así como el hierro y el barro no se mezclan. Pues es como que nos vamos a mezclar, pero no. Como juntos, pero no revueltos. ¿Verdad? Y lo que sí se entiende es que, como la cuarta bestia ahí es Roma, y Roma es como el imperio que lo describe con el hierro, el que aplasta, el que desmenuza, como la más terrible de todas esas bestias es Roma. Y cuando dice que el último imperio va a ser hierro mezclado con barro, entonces tenemos que entender que Roma, o el espíritu de Roma, ¿sí?, va a ser otra vez quien protagoniza en los últimos tiempos el sistema perseguidor de las dos casas. Y el barro, ¿qué representa el barro? Pues que va a ser sociedad con diferentes entidades, naciones, como veíamos ahorita, esta otra bestia que aparece aquí, que le da su poder a la bestia que sube del mar, lo que se conoce como el falso profeta. Nos decía Iván, estamos hablando de un poder político, estamos hablando de un poder religioso, y todo parece ser que el poder religioso es el que está detrás y es el que le da todo el soporte, es el que le da todo el poder a la primera bestia, o sea, al poder político. Insisto, esto no es nada nuevo. Los que conocen de historia saben que esto ya ocurrió en el pasado con diferentes imperios. De hecho, todos los imperios se han caracterizado porque el poder religioso siempre estaba detrás de ellos. Si hablamos de Egipto y si hablamos del faraón, el faraón tenía a sus, ¿cómo se llamaban? Dice, a sus magos. Dice el Rab Shaul, Janes y Jambres, ¿no? Cuando dice de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, como que así se llamaban los principales hechiceros del faraón. Entonces esos cuates eran los religiosos, representaban el poder religioso en Egipto y tenían un peso tremendo, de tal manera que hay que decirlo, el faraón no daba un paso o no tomaba una decisión sin consultar con esta gente. Y ustedes revisen la historia, con todos los imperios fue así. Nabucodonosor, el gran Nabucodonosor, también tenía sus consejeros. Bendito Hashem que en algún punto en la historia Daniel llegó a ser su principal consejero, y por eso Nabucodonosor fue muy bendecido. Pero todos los imperios, todos los poderes políticos a través de la historia siempre han estado apoyados en el poder religioso, todos. Entonces, esto resultó incluso en algún momento, ya en la historia contemporánea, de que algunos gobiernos, algunos países como México, se promulgara la separación, la famosa separación de la religión y del Estado. ¿Por qué? Precisamente para evitar esa dualidad, ¿no? Para que no se mezclara, porque eso siempre era como que algo muy pesado. Y entonces aquí en México pues fue el célebre Benito Juárez, ¿no?, el que promulgó esto de la separación entre la iglesia y el Estado. Ahora, ¿realmente se dio esa separación? Pues en teoría sí, en la práctica creo que no. O sea, esto sigue manejándose de esa manera. Y les doy un ejemplo muy claro. Una alianza de pastores aquí en Reynosa. Se me acercó un político de aquí de Reynosa y nos dijo, tal cual, nos dijo, dijo, miren, aquí en Reynosa una elección de un alcalde se gana con 100,000 votos. Con 100,000 votos es suficiente.
Y me dijo, ustedes los evangélicos de aquí de Reynosa, son mucho más que eso. O sea, evangélicos con una credencial, ¿verdad?, para votar. Entonces, ¿qué me estaba diciendo? Ustedes pueden decidir quién quieren que los gobierne. Digo, pues sí, ¿verdad? Eso está muy bien, pero parece que el que quiere decidir eres tú. Porque tú vienes conmigo y tú quieres que yo influya con la alianza de pastores que yo dirijo y que ellos influyan con los fieles de sus congregaciones para que ellos voten por tu partido. ¿O no? Sí, pues eso es lo que él quería. Entonces, ¿hay una real separación entre la iglesia y el Estado? No. No la hay, ¿verdad? O sea, sigue habiendo una mezcla ahí. ¿Sí, hermana Sirley? No, me acuerdo todavía cuando estaba en la otra iglesia, que iba de candidato para presidente aquí, Cabeza de Vaca. Ah, sí. Él llegó a ir ahí, estábamos todos los líderes reunidos con los supervisores y todo. Él llegó y se presentó de quién era y que el pastor lo había invitado, ¿va? O sea, todos nos preguntamos, o sea, ¿por qué? Y ya él dijo, es que yo quiero hacer las cosas bien y necesito que ustedes oren por mí, para yo hacer las cosas bien en Reynosa, y me gustaría, ¿verdad?, que toda la iglesia, ¿verdad?, pues, votara por mí. Ajá. Éramos más de 500 personas. Entonces, pues todos nos quedamos preguntando, o sea, cuál era la relación de qué tenía que hacer esa persona ahí, o sea, con nuestro pastor. Sí. Ya, bueno, se le pusieron enfrente, se oró por él y todo, ¿verdad?, para que Dios le diera sabiduría y todo, y se fue. Y ya cuando nuestro pastor nos dijo, va, que votáramos por él y todo, y que iba a anotar nuestro nombre de la credencial de elector y todo, o sea, cada uno, o sea, los que no nos pareció, los fuimos desafanados, o sea, nos salimos y nos fuimos. Ya había terminado nuestro curso. Sí. Entonces, ya él luego nos llamó y nos dijo, ¿verdad?, que era nuestra obligación nosotros como siervos estar intercediendo por nuestros presidentes, nuestros gobernantes y apoyarlos en todo. Sí, pero cuando tú estás, o sea, cuando tú lo aceptas, pero no que te den, o sea, y él siempre me decía, es que tú eres bien difícil de domar, me decía, por eso eres sin ley. Y yo le decía, es que no se trata de eso, se trata de que tú nos quieres imponer algo que, bueno, a mí en lo particular, como tú nos estás llamando a cada uno por separado, a mí no me puedes imponer lo que yo no quiero. Entonces, si usted está de acuerdo y si usted está de acuerdo en hacer lo que vaya a hacer, usted hágalo. Pero a mí no me puede usted imponer las cosas que a mí no me gustan. Así es. Y bien molesto porque me decía, es que tú le hablas con un lado, yo no le digo a nadie, o sea, lo mío es particular, yo. O sea, yo no le digo, ay hermana, o sea, tú no lo hagas, o ay hermana, o sea, yo no. O sea, lo mío es mío y yo pienso así y es nada más. Sí, y los argumentos que utilizan algunos hermanos para esto es precisamente el tema de Daniel, el tema de José, y que ellos fueron funcionarios políticos y que ahí está en la Biblia, y bueno, pero sacan de contexto, ¿no?, totalmente lo que enseña ahí la Escritura. No somos acá, nosotros estamos en exilio, somos Israel en el exilio. Estos son gobiernos ajenos a la voluntad del Eterno. Entonces hay muchas cosas ahí que no embonan para la manera como lo quieren manejar. Entonces, bueno, nada más quería que quedara claro eso, de que no hay una separación real entre la iglesia y el Estado, nunca la ha habido, y en los últimos tiempos pues se va a poner muy de manifiesto que estos dos poderes a nivel mundial van a ser una alianza. Por eso les digo, ya lo estamos viendo. O sea, no necesitamos que aparezca un personaje,
ya lo estamos viendo, ya hay alianzas de esta magnitud a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, recuerden, el dragón es el que mueve los hilos, el que dirige a las dos bestias. O dicho de otra manera, las dos bestias le sirven al dragón para cumplir con sus propósitos. Y en estos tiempos estamos hablando de que el propósito del dragón, lo decíamos el pasado miércoles, el propósito del dragón es evitar el regreso del Mashiach. Porque el dragón no pudo evitar primero que surgiera el pueblo de Israel. Trató de evitarlo. Segundo, no pudo evitar que naciera el Mashiach. Lo asesinó, pero luego el Mashiach resucitó. Entonces el dragón no ha podido evitar todo lo referente al Mashiach. Cuando él ve, lo dice Apocalipsis, cuando él ve que el Mashiach es arrebatado para el trono de Dios, es arrebatado al cielo y ya no puede él hacer nada contra el Mashiach, entonces el dragón se lanza contra la mujer. Históricamente siempre ha perseguido también a la mujer, que es Israel. Pero la característica de la que nos habla Apocalipsis es que se lanza contra la mujer y contra los otros descendientes de la mujer. Entonces ahí ya tenemos dos grupos que ya tenemos bien ubicados. Vuelvo a insistir, el dragón que utiliza o a través de que él persigue a estos dos grupos, a los que guardan los mandamientos y a los que tienen la fe de Yeshua, a través de estos sistemas, a través de estas bestias que aparecen en Apocalipsis capítulo 13. Entonces tenemos ahí un poder político, un poder religioso, y más adelante en Apocalipsis nos vamos a encontrar con un tercer poder que también forma parte de esta alianza y que es el poder económico. La gran Babilonia, la gran ramera. Entonces tenemos tres poderes aliados, las dos bestias y la gran ramera. Poder político, poder religioso, poder económico. Y estos tres se unen para tratar, o más bien para ir en contra de los que guardan los mandamientos y los que tienen la fe de Yeshua. Pero ¿cuál es el objetivo oculto? ¿Qué es lo que el dragón, que es el que maneja todo esto, qué es lo que el dragón está tratando de lograr? Él está tratando de impedir el regreso del Mashiach, porque ya no le queda más que hacer. Realmente ya no le queda más. Ya con Mashiach no pudo, pero él sabe que el Mashiach va a regresar. Aquí el asunto, hermanos, es cómo el Mashiach va a regresar. O dicho de otra manera, ¿qué requisitos tiene que haber para que el Mashiach regrese? ¿Qué cosas tienen que suceder? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que haber aquí en la tierra para que el Mashiach regrese? ¿Qué tiene que suceder? Entonces, cuando pensamos las cosas de esa manera, obviamente nos van a venir a la mente varias respuestas. Por ejemplo, un requisito para que el Mashiach regrese es que su pueblo lo llame, que su pueblo lo invoque. Lo decíamos el miércoles. ¿Cómo termina la Biblia? ¿Cuál es el final? La gran conclusión, ¿verdad? Sí, ven a Don Yeshua. Entonces, su pueblo lo tiene que estar llamando. Su pueblo lo tiene que estar invocando. Si no hay una invocación, si no hay un pueblo que lo llame, el Mashiach no viene. ¿Sí captan eso? Así lo razona el dragón. Así lo entiende él. Entonces, ¿qué dice? Recuerden, y se los dije el miércoles también, todo esto se origina desde la eternidad pasada.
Si escucharon el miércoles la transmisión, y si no, pues les recomiendo que la escuchen para que empaten toda esta idea, porque todo esto empieza desde la eternidad pasada con el dragón gobernando una tierra que Dios le dio, pero que después el mismo Dios se la quitó, o mejor dicho, se la destruyó, porque el dragón intentó usurpar el trono de Dios. Hay una tierra renovada que es esta, o sea, es el mismo planeta, pero fue destruido una primera vez, es renovado, y ahora Dios, el Eterno, pone al hombre como señor y gobernador de esta tierra. Obviamente eso al dragón no le gustó, pero el dragón no podía hacer nada, está atado por el Eterno. Pero lo que sí pudo hacer en Génesis, y seguramente lo hizo con la anuencia, con el permiso del Eterno, pues fue tentar, sonsacar al hombre, y lo logró. Y pidió permiso, seguramente como lo hizo con Job. El hombre falló, el hombre cayó, el hombre perdió entonces ese señorío, perdió ese dominio sobre la tierra, Adán. Pero el dragón no tuvo el dominio por completo. Aparentemente el dragón ha reinado o ha gobernado, pero no. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre, desde Adán hasta nuestros días, siempre ha habido por lo menos uno que no le siga la corriente al dragón. En días de Noé, ese fue Noé. En días de Abraham, ese fue Abraham. Y así, siempre ha habido. Y ya después, con Israel ya constituido como nación santa, siempre ha habido un remanente. ¿Que Israel se ha rebelado? Sí. ¿Que Israel fue enviado al exilio? Por supuesto. Pero siempre ha habido un remanente. En el exilio lo vemos, Daniel y sus amigos. Y la Biblia los menciona a ellos, pero seguramente había más. Seguramente había más. Elías creía que él era el único. El Eterno dijo, tengo 7,000 que no han doblado su rodilla. Entonces siempre ha habido un remanente que no se ha sometido al dragón. O sea, el dragón nunca ha dominado esta tierra de manera plena, pero eso es lo que él quiere. Y en estos tiempos, el dragón sabe que cuando el Mashiach regrese, ¿a qué viene el Mashiach? A reinar. Él viene a tomar lo suyo. Él viene a eso, ¿verdad? Dice Apocalipsis, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así viene él, con ese título, con esa fuerza, con ese poder. Eso, el dragón ahorita dice, ¿cómo le hago? Pues déjame, trato de exterminar a este pueblo para que no lo invoque. Ahora, vean ustedes cómo trabajaron los diferentes imperios a través de la historia. ¿Cómo trabajó Babilonia, por ejemplo? ¿Cómo lo hizo Babilonia contra Judá, contra la casa de Judá? Les destruyó el templo. O sea, les pegó ahí, les destruyó el templo. Se llevó cautivos a lo mejorcito y trató de cambiarles la mentalidad. No lo logró, bendito Hashem, ¿verdad? Pero lo intentó. O sea, no siempre la bestia o los imperios enemigos no siempre son implacables, no siempre son con el arma en la mano. Recuerden los griegos, ¿cómo trabajaron los griegos? ¿Cuál fue el mayor triunfo de los griegos sobre el pueblo judío? La helenización. La helenización, más allá del poder militar, la helenización, trabajaron acá arriba. Vamos a despersonalizarlos, vamos a convencerlos de que hay otras alternativas, que no se cierren. No nada más es Hashem y no,
acá están otros dioses también, y eso y aquello, y te empiezan a lavar el cerebro, ¿no? Sí, entonces les funcionó en cierta manera. Claro, siempre de la mano con el martillo, ¿no? Con el arma. O sea, te presento esta ideología y tú, ¿cómo ves? Y por acá está el otro apuntando. ¿Cómo ves? ¿Te parece bien, verdad? Está buena la... O sea, la bestia trabaja así. Por un lado te está como dorando la píldora y ofreciéndote algo muy bueno, pero por otro lado te hace saber que si no aceptas, ahí está lista el arma para dispararte. Entonces, las bestias han trabajado así. Roma fue muy implacable. Roma, caracterizada por el hierro, ese sí, trilla, aplasta, destruye. A Roma sí no le importaba despersonalizarlos o cambiarlos o que... Roma lo que quería es extermínarlos, acaba con ellos. No lo logró. Pero vean cómo han trabajado las diferentes bestias a través de la historia. Las bestias que aparecen acá en Apocalipsis 13 no van a ser distintas. O no son distintas. Tenemos dos sistemas ahí fuertes. Uno, vuelvo a repetir, político, otro religioso, unidos en contra de los que guardan los mandamientos y los que tienen la fe de Yeshua. Tienen un tercer socio, que es el poder económico. Entonces vean ustedes, si estás peleando contra el poder económico, contra el poder político y contra el poder religioso, ¿cómo ven? Está dura, ¿no? La lucha. Está difícil. Y más cuando pues ellos son los poderes que dirigen todo en este mundo. Y que específicamente están en contra tuya, en contra mía. Y en contra de los que guardan los mandamientos y los que tienen la fe de Yeshua. Estos tres poderes van así. Entonces, para mí, nada más como un comentario del 666, para mí, yo desde hace años tengo esa convicción y la sigo teniendo. Para mí el 666 son esos tres poderes. El poder político, el poder religioso y el poder económico. Totalmente humano, porque es el número del hombre, ¿no? Y es el número del hombre. Lo que rige al hombre, lo que gobierna al hombre, lo que el hombre pues tiene que someter ante eso. Porque sin eso es como que, pues, ¿qué voy a hacer? Y lo que le da seguridad también al hombre. Confían en su poder militar. Exacto. Pues de hecho, por lo que sucedió en la crisis de 2008, cómo se comportó la gente durante la crisis inmobiliaria. Digo porque incluso hay testimonios, se documentó de que hubo suicidios masivos esos días. La gente perdió sus casas, perdieron sus trabajos. Y hace varios años también, el martes negro que se le llama, también hubo gran mortandad porque la gente ya lo perdí todo y como no tengo nada, o sea, no tengo nada que perder. Ahora, hermanos, bajo esas circunstancias, nosotros tenemos que refugiarnos muy, muy seriamente y con mucha convicción en las promesas del Eterno. En las promesas del Eterno, en su palabra. Muchas veces les he dicho que el Salmo 23 que tanto nos gusta, ¿no? El Salmo 23 es un salmo mesiánico. Es un salmo que va a cobrar vida literal en los tiempos, en lo que conocemos como tiempos finales. El Salmo 23, ahí es donde va a ser una realidad en la vida de todo aquel que realmente esté confiando en el Eterno. Hay un salmo antes del Salmo 23, que es el Salmo 20. ¿Cuántos conocen el Salmo 20?
Hay una parte del Salmo 20 en donde dice: estos confían en carros y aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre del Eterno nuestro Dios tendremos memoria. O sea, nuestra confianza no está ni en los carros ni en los caballos. Dicho, y para que embone esto con lo que estamos hablando, nuestra confianza no está en el poder político. Nuestra confianza no está en el poder religioso. Nuestra confianza no está en el poder económico. Nuestra confianza está en el Eterno. Está en el Eterno. Si cualquier creyente está poniendo su confianza en cualquiera de estas cosas, ese creyente tiene muchas posibilidades de perderse. Pero si el creyente realmente está confiando en el poder del Eterno, ese creyente va a ser un vencedor. El Salmo 23 que nos compartía Sergio por ahí, un estudio sobre una frase que me parece es impresionante y que cambia totalmente el sentido del Salmo en el hebreo, cuando dice: el Eterno es mi pastor. Y luego, ¿qué dice? Nada me faltará. Nada me faltará, pero en el hebreo no dice eso. En el hebreo dice: el Eterno es mi pastor, no me faltará. No me faltará. Porque cuando tú dices nada me faltará, fíjate cómo el engaño. Cuando tú dices nada me faltará, ¿en dónde estás poniendo tu mirada? En lo material. Lo material. En lo material, en las cosas. Nada me faltará. Entonces tú estás pensando en la comida, estás pensando obviamente en el sustento, en el dinerito, en la casa, en los muebles. Nada me faltará. Estás poniendo tus ojos en las cosas. Pero cuando entiendes el sentido del Salmo, lo que realmente dice, no me faltará, está hablando del Eterno. El Eterno es mi pastor, no me faltará. Y me recuerda a una canción, ¿no?, que cantamos muy hermosa, bueno es Dios, ¿se acuerdan? Hay una parte del canto que dice: tú no me fallarás. Tú no me fallarás. O sea, me puede fallar la economía, me puede fallar la salud, me puede fallar cualquier cosa, pero el Eterno nunca me va a fallar. Entonces, esa es la diferencia. Y cuando entendemos el Salmo así, como es, de que Él no me va a fallar, no estoy poniendo mis ojos en ninguno de los grandes poderes. Yo no dependo de las bestias, yo no dependo de ellos para nada. Vaya que porque así es, como dijo Mashiach, estamos en el mundo, no somos del mundo. Y mientras estamos en el mundo, pues de pronto sí, claro, dependemos de las bestias y por supuesto, y el Eterno utiliza esas bestias para nuestro beneficio. Pero cuando esas bestias en final de tiempo se vuelvan totalmente contra nosotros, nuestro único sustentador va a ser el Eterno. Ahí el Salmo 23 entra en acción. Él es nuestro pastor y Él no nos va a fallar. Él no nos va a faltar. Ahí cobra fuerza muchos textos de la Biblia. Si el Eterno es conmigo, ¿quién contra mí? Muchas palabras de la Biblia van a cobrar fuerza cuando estemos bajo esa persecución incesante de esos tres poderes y de esas bestias. Apocalipsis 14, si ustedes ven, habla del cántico de los 144,000. Cuando hablamos de los dos testigos,
hablamos de las dos casas, justamente antes de que aparezcan los dos testigos en capítulos anteriores de Apocalipsis, se habla de los 144,000 sellados y se habla de la gran multitud vestidos de ropas blancas. Entonces ven, los 144,000 sellados representan a la casa de Judá. La gran multitud vestidos de ropas blancas representan a la casa de Efraín. Los dos testigos. Y luego en el capítulo 14 vemos otra vez en escena a los 144,000 sellados. Se vi el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo, era como el rugido de grandes olas del mar o retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. Si ustedes ven entre líneas, aparecen los 144,000, pero también aparece la gran multitud. Aunque no los menciona aquí, pero sí menciona un estruendo como de mucha gente tocando arpas. Esos son la gran multitud. Así es. Pero vean entonces cómo los dos testigos, la gran multitud y los 144,000, los que guardan los mandamientos y los que tienen la fe en Yeshua, aparecen aquí en escena como triunfantes. Y eso lo vamos a ver de una manera más clara en el capítulo 15. Capítulo 15 ya te lo presenta así, totalmente claro, transparente. Estos dos grupos, otra vez, pero ya delante del trono del Eterno. Entonces, acá después ya aparece el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuál es el mensaje de los 3 ángeles, hermanos? Uno que cree en Babilonia, el otro el mensaje es que crean, o sea, les dan las buenas nuevas. Así es. Entonces, un ángel proclama el evangelio eterno, ¿verdad? Otro ángel proclama la caída de Babilonia y otro ángel advierte: no vayan a caer en el engaño de la bestia, no adoren, no se pongan el sello, etc. Entonces ahí está el mensaje o la advertencia de estos 3 ángeles, que ellos están lanzando este mensaje o esta advertencia por todo el mundo, ¿sí? Por todo el mundo. Luego, verso 13 dice: y oí una voz del cielo que decía: escribe lo siguiente: benditos los que de aquí en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dijo: sí, ellos en verdad son benditos, porque descansarán de su arduo trabajo y sus buenas acciones con ellos siguen. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues el momento donde estos 2 testigos están de alguna manera ya, ahora sí, siendo sacados de la tierra. Está llegando el momento de que sean sacados de la tierra. En otras palabras, el momento del arrebatamiento. Ahora acuérdense, arrebatamiento y rapto no es lo mismo. La Biblia habla de un arrebatamiento, pero no de un rapto. O bueno, vamos a decir que sí habla de un rapto, pero ese rapto no es bueno. No es bueno. Vean cómo termina el capítulo 14. La cosecha de la tierra. Vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre.
Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. ¿Saben qué es una hoz? La que trae la muerte. Como la que trae la muerte, como la guadaña le llaman también, ¿verdad? La guadaña, esa con la que se vendimian. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra, y toda la tierra fue cosechada. Vino otro ángel desde el templo que está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada: pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad, y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo que llegaba hasta los frenos de los caballos. Interesante esta parte. Ahora, vean, ya para terminar, ¿cuántos ángeles se menciona que tienen una hoz? Dos. Entonces hay dos veces se mete la hoz. Hay una cosecha, vaya, es como, esto está hablando como de una separación. Eso está hablando como de separar. ¿Recuerdan ustedes algunos textos que nos hablan de esto? El trigo y la cizaña, las ovejas y los cabritos, los peces buenos de los peces malos. Mashiach dijo: así es el reino de Dios, así va a ser. En el tiempo de la cosecha, así va a ser. Ahora, en el trigo y la cizaña, ahí cuando lo conectamos con esto, ¿qué se hace con la cizaña? ¿Y los cabritos, qué pasa con ellos? A las ovejas: venid benditos de mi Padre, pásenle al reino preparado para ustedes. Cabritos, no, ustedes se van para allá. Malditos, al fuego eterno preparado para el Satán y sus ángeles. Ustedes van para allá, ustedes no entran acá. Entonces, lo que vemos en el cierre de capítulo 14 Apocalipsis es el cumplimiento de esas enseñanzas de Mashiach. Es el cumplimiento donde se está separando, se está cosechando la tierra y se está separando ovejas de cabritos y se está separando al trigo de la cizaña. Y por eso dice ahí que unos van a ser pisoteados, destruidos. Entonces probablemente sí hay un rapto, pero los que sean raptados de una manera así misteriosa, porque en la parábola del trigo y la cizaña sí dice como que la cizaña es la que, o son los que desaparecen, pero para ser destruidos. Entonces cuidado con eso. Entonces ahí nos vamos a quedar. Ahí termina el capítulo 14 con la cosecha de la tierra, y en el capítulo 15, digamos, la buena cosecha, las ovejas, ¿sí?, el trigo, van a aparecer en donde tienen que estar, delante del trono de Dios. Los otros ya, y son historia. Ahí ya los cabritos y la cizaña ya es historia. Esos ya fueron destruidos. Ya a partir del capítulo 15 vemos nosotros a los redimidos delante del trono de Dios. Ahora pongan mucha atención al punto de que cuando se habla de cizaña y se habla de cabritos, no está hablando del mundo en general, hermanos. Atentos con eso, no está hablando del mundo en general. La cizaña son los que están junto con el trigo, y los cabritos son los que están junto con las ovejas.
pero no son ovejas. Son parecidos. Son parecidos, pero no son. Es necesario que crezcan juntos. Es necesario que crezcan juntos, porque si lo cortas ahorita, puedes cortar también el trigo. Entonces no me lo cortes ahorita, espérate hasta el tiempo de la cosecha. Solamente en el día de la cosecha se puede distinguir el trigo de la cizaña. Acuérdese, la diferencia es: el trigo da fruto, la cizaña no da fruto. Son dos espiguitas muy parecidas, casi iguales, pero cuando crecen, el trigo produce fruto y se dobla, ¿verdad? La espiguita se viene abajo por el peso del fruto, y la espiga de cizaña siempre está erguida, siempre está derechita, esa no produce nada. Déjalas que crezcan juntas. De la misma manera, las ovejas y los cabritos, hasta el día de hoy, mucha gente, si usted le pregunta: oye, ¿tú sabes diferenciar una oveja de un cabrito? ¿Que no son los mismos? La mayoría de la gente piensa que una oveja y un cabrito es lo mismo, y no. Pero todos creen que es lo mismo. Por eso el Mashiach escogió esas figuras. Entonces, esta cosecha de la que habla Apocalipsis 14 tiene que ver con los creyentes. En esa cosecha, en ese momento, se va a saber quién es quién. Quién es oveja, quién es cabrito, quién es trigo y quién es cizaña. Pero todavía no viene el juicio en el mundo. Acá estamos hablando de juicio contra lo que le llaman iglesia, o el juicio contra Israel. Ahí se va a separar. Más adelante va a venir el juicio ya contra el mundo en general. ¿Sale? Que tengamos claro eso, porque se pueden confundir y pensar: entonces este ya es el juicio, ¿verdad?, contra el mundo. No. Aquí se está juzgando a la iglesia, a los que dicen que creen en esto, a los que dicen: yo soy hijo de Dios, a los que dicen creer en Jesús. Todos los que se declaran creyentes en la Biblia, y creyentes en el Dios de la Biblia, y creyentes en el Hijo de Dios, todos vamos a entrar en ese juicio, en esa cosecha. Y solamente ahí vamos a saber quién es quién. Así que hay que echarle ganitas. Bueno, hasta ahí le dejamos. Así concluimos con nuestra clase. Ya no la pudimos transmitir todo, pero creo que Iván está grabando en audio. Entonces ya después que Iván suba el video completo, pues ya se va a poder ver todo completo, porque aquí lo estuvimos transmitiendo por episodios.